Perfecto. Les pido excusas. ¿No me escuchan? Pensé que problema no por escuchar. No sé si se equivocó. Se escucha como entrecortado, profe. ¿Me escuchan bien? Tengo excusas por como que me hizo me gané. Pantallazo azul de iglesias para conectarme. Eso viene según utilizar una versión portátil y no se ejecutar desde el comenzó de utilizar por portador todo captura así recuperar los archivos. Qué pena, profe, no se le escucha bien, o sea, sinceramente no se le entiende. Vale, dame un segundito. Okay. Okay. Probando. ¿Sí me escuchan ahora sí? Excelente. Bueno, mis estimados. Entonces, bueno, primero las excusas por el tema del equipo, ya fue una cosa que a veces pasa con Windows, pero bueno, aquí estamos dando la batalla. Ya les habilité el quiz 1, hay plazo máximo hasta el 24 de diciembre para hacerlo. Apenas se termine la clase, les voy a habilitar la siguiente actividad. Es así, creo que la dejaremos para un poquito más de tiempo. ¿Listo? Para finalizar las notas del primer corte. ¿Listo? Con esas dos actividades. Entonces, esas sí las cargo ahorita después de esta sesión. Pero ya el quiz 1 está. También les voy a cargar todo el material de lo que hablemos el día de hoy en el campus digital junto con la otra actividad y voy a adelantarles y les voy a cargar actividades de las próximas semanas. El campus digital con lo general en este periodo académico. No se escucha bien. Según, voy a tratar de utilizar los que traigan. ¿Cómo se escuchan ahí? ¿Se escucha bien? La señal está intermitente, profe. Esto debe ser una de señal. Yo creo que está. ¿Así se escucha bien? ¿Se deja de escuchar bien? Me avisan, por favor. Era un tema de señal. Bueno. Entonces, que está habilitado el curso. Profesor, qué pena, se sigue escuchando muy mal. Profe, yo creo que el En un tema momento se escucha bien y después se le va la señal. Sí, puede ser la señal. Cuando empiezan solo que estos lados, no sé por qué la señal está sonando son cada rato. A ver. profe, de pronto si deja de proyectar cámara, el audio puede mejorar. Si el Sí, tema de proyección puede mejorar.
Déjame ver la cámara, ¿ok? Ya. Sí, es verdad, que sucede eso que el evento anda la mecánica. Ustedes me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Haciendo el micrófono, se escucha acá. Aquí en tu instaladora con el micrófono. Ahora que ya no tengo el micrófono, ¿cómo estás? ¿Sí se escucha bien? ¿O estamos todavía en voz? Se escucha regular. Voy a quitar la conexión y la voy a volver a conectar a ver si me funciona. ¿Listo? Permítanme un segundo que con eso ustedes. Sí. ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Se escucha mejor? ¿No se escucha mejor? ¿Ahora se escucha mejor? Bueno, entonces vamos Ahora a... sí se escucha. Ok, excelente. Entonces aprovechemos que nos funcionó el truquillo. ¿Listo? Y como ya vimos los avisos parroquiales, entonces voy a abrir acá el material que vamos a utilizar ahorita. Profe, ¿cuál es el material para el quiz 1? Y que está ahí compartido en la semana 1. De todos Ok, modos, la semana 1 y 2. sí, ahorita les voy a subir más material, ¿vale? Pero el quiz 1 Ok, sí, solamente señor. ese material. Muy sencillito, 5 preguntitas, nada extraordinario. Hombre, profe, qué bien, excelente. Listo. Entonces voy a abrir acá material. Aquí está. Clases. De aquí. Y me faltaría este otro de acá. Un segundito y ya iniciamos. Estoy aquí abriendo el material. Me falta una diapositiva por abrir para ya después no pausar, sino seguir de chorro, como dice el profe. Aquí está. Muy bien. Perfecto. ¿Dónde está la otra? Aquí está. Esta es una. Esta es otra. Muy bien. Perfecto. Listo. Quedó ahora sí. Les voy a compartir pantalla.
Me confirman porfis si todos pueden ver la pantalla. Sí, señor. Excelente. Sí, Bueno, señor. entonces, en capítulos anteriores estuvimos mirando elementos relacionados a la creatividad, ¿no? Cómo es ese proceso creativo, cómo es ese proceso en que nuestra mente trabaja para buscar nuevas ideas, proponer nuevas soluciones. ¿Por qué? Pues nuestro objetivo al final de este curso es que podamos tener al menos un tema de investigación definido y tener claro qué problema va a resolver. Con esas dos cositas nos damos por bien servidos. Y en el proceso de buscar ese tema y entender ese problema, obviamente nosotros vamos a tener que dar nuestros primeros pasos en la investigación, nuestros primeros pasos en la exploración de documentación en la investigación. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño, digamos, a entender un poquito qué ha pasado con la investigación. ¿Ok? La humanidad, desde pues, los principios de la misma, ¿sí, no? Ha intentado darle explicación al mundo con las herramientas que posee o que tiene a su disposición. Los humanos primitivos, pues, trataban de darle explicación al mundo según sus sentidos y su experiencia, ¿no? La experiencia de los seres vivos es que siempre hay alguien que hace algo, siempre hay alguien que crea algo, es decir, las cosas son creadas. Por eso es que no es raro encontrar mitologías en diferentes partes del mundo que expliquen la creación del mundo, de las cosas, cómo nacieron, porque es la forma en que los seres humanos intentan dar explicación a el mundo que le rodea. Y por eso encontramos, por ejemplo, que las culturas judeocristianas tienen su propia mitología de cómo se creó el mundo, las culturas de Europa del Este, los nórdicos también tienen su propia mitología, y las culturas grecorromanas también tienen su propia mitología, las culturas aborígenes, ya sea de América o de otros lugares del mundo, también tienen sus propias explicaciones del mundo, y lo mismo pasa con las culturas indias, chinas, en fin. Es decir, el ser humano trata de darle explicación a las cosas con las herramientas que posee en ese momento. Y muchas de esas cosas, como no podemos entenderlas, le damos una explicación sobrenatural. Por ejemplo, el fuego fatuo, ¿no? Esa llama azul que aparecía en la oscuridad en algunos bosques en las cuales se les asociaba temas de espíritus, pero que si se veía las cosas con un pensamiento más científico, muchas veces eran simplemente sitios donde habían yacimientos de gas y que por X o Y motivo estos se encendían, y como esa llama es casi que transparente tirando azul, en el día no se veía, pero en la noche sí se podía ver, ¿sí, no? Y entonces nosotros los seres humanos hemos tratado de explicar el mundo con las herramientas que teníamos a nuestra mano. Pues los sentidos no son suficientes, ¿no?, para captar la atención del mundo. La verdad es que nos cuesta mucho entender el mundo que nos rodea solamente basándonos en nuestros sentidos. Por eso, los seres humanos hemos venido desarrollando una serie de instrumentos que nos permiten obtener información más allá de nuestros sentidos, ¿no? Y por eso es que existen las magnitudes físicas para medir distancia, medir peso, temperatura, luminiscencia, electromagnetismo, en fin, carga eléctrica. Y a partir de la utilización de esos instrumentos, nosotros empezamos a recolectar información del mundo que nos rodea, y esa información nosotros la cuantificamos o la registramos de alguna manera para su posterior análisis, que es lo que normalmente se hace en investigación. Y esos datos así, digamos, primarios, que son los que recolectamos, nos dan una información, pero nosotros podemos procesar esos datos, podemos
sacar promedios, podemos calcular otras magnitudes a partir de los datos, podemos hacer tablas, gráficas, y seguramente si nosotros miramos los datos primarios o burdos, por así decirlo, llegaremos a unas conclusiones. Y seguramente si alguna otra persona no ve estos datos primarios, sino que ve los datos ya procesados, puede llegar a otras conclusiones distintas a las de nosotros. Y eso no quiere decir que los unos o los otros estén equivocados, simplemente ambos están viendo caras diferentes de una misma moneda. Y eso nos pasa mucho en el día a día, ¿no? Que a veces una persona nos dice algo y nosotros decimos otra cosa y nuestras ideas empiezan a chocar, pero simplemente no hemos analizado suficientemente la información como para darnos cuenta que estamos diciendo lo mismo. Ok, entonces nosotros recolectamos datos a través de instrumentos de medición, ¿sí, no? Y esos instrumentos de medición pues tienen unas características. ¿Cuáles son las características de los instrumentos de medición? Básicamente son tres. La primera, validez. Un instrumento debe ser válido para medir lo que se supone que debe medir. La segunda, confiabilidad. Un instrumento, si yo estoy midiendo una magnitud de un fenómeno en particular y si ese fenómeno no ha cambiado, el instrumento debería darme la misma medida o muy parecido, es decir, debe tener una tolerancia muy pequeña, un margen de error muy pequeño. Y por último, el apego a la ética, es decir, no debemos de hacer barbaridades en nombre de la ciencia. Entonces, si yo voy a medir distancia, pues obviamente utilizaré un metro, no voy a utilizar un termómetro. Un termómetro para medir distancias no sería como muy coherente, ¿no? De eso trata la validez. ¿Listo? Si yo cojo con un metro una vara y la mido 5 veces, pues las 5 veces la medida debe darme lo mismo, o muy parecido, si el metro de pronto no está muy bien que digamos. A eso hace alusión la confiabilidad. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces vamos a ver unos pequeños ejemplos de cada una para entenderla mejor. Entonces, este sería un ejemplo de un instrumento que es confiable porque sus mediciones están muy cercas unas de otras, pero no es válido porque no está midiendo lo que se supone que debemos de medir, que es la diana, ¿sí, no? Este sería un ejemplo de un instrumento que tiene baja validez y baja confiabilidad. Claro, uno se puede preguntar, profe, pero es que están muy dispersos, ¿cómo así que baja confiabilidad? Sí, sus mediciones están muy dispersas, pero el promedio de estas se acercan al dato que queremos medir. Entonces, cuando se da esa condición de que los datos pueden que estén dispersos, pero el promedio de los mismos sí apunta a lo que se quiere medir, entonces se habla que el instrumento tiene baja validez y baja confiabilidad. El siguiente sí sería un ejemplo de un instrumento que no es ni válido ni confiable. Sus medidas están muy dispersas unas de otras y además ni siquiera el promedio se acerca a lo que queremos medir. Y por último, esto sería un ejemplo de un instrumento que es válido y es confiable. Todas las medidas son válidas, todas las medidas miden lo que se supone que queremos medir y es confiable porque todas están muy cercas unas de otras. Entonces, nos vamos a dar cuenta que existen diferentes tipos de instrumentos de medición. Están las pruebas o test, que son las que hacemos con los dispositivos de medición, los aparatos, termómetros, básculas, etcétera. Los cuestionarios, que son los instrumentos con los cuales nosotros tratamos de obtener información. Las entrevistas es un cuestionario pues realizado de forma verbal. La observación, que es la forma más básica de investigación, todos la hemos realizado cuando estábamos chiquitos. Yo creo que no existe un ser humano que de chiquito haya visto un hormiguero y que no haya cogido con un palito a molestarlo para ver qué pasaba, a echarle tierrita, a ver si la sacaban, a echarle agua. Cosas que hace uno de niño curioso cuando, por ejemplo, veía un hormiguero. ¿Sí, no? Entonces, la observación es uno de esos tipos de instrumentos y está el análisis documental o de objetos, que pues nosotros hacemos mucho de eso cuando desarrollamos nuestros proyectos. Pues,
Retomando la idea, entonces, las pruebas o test son las que hacemos con los instrumentos. Un examen se puede considerar una prueba o test. Los cuestionarios, en donde tratamos de indagar información. Las entrevistas, que es un cuestionario hecho de forma verbal. La observación, que es la forma más básica, ¿sí, no? Y a partir de la observación podemos desprender los diarios de campo, que es donde normalmente muchos investigadores, en particular los que se dedican a la investigación cualitativa, anotan tus observaciones. Y también tenemos el análisis documental, que no solamente puede ser documental, puede ser de imágenes, puede ser de datos, puede ser de redes sociales, etc. Sí, digamos que el espectro de los elementos que podemos utilizar dentro del análisis es muy amplio. ¿Okay? Continuando, permítanme un segundito. Aquí. Listo. Ahí se puede ver. ¿Y todos lo ven? Perfecto. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que existen muchos tipos de investigación dependiendo de, digamos, la ciencia que esté más relacionada con la investigación, ¿sí, no? Tenemos la investigación científica, la investigación humanística, la investigación artística. Y dentro de la investigación científica, que es la que pues la mayoría estará acá, al menos que haya alguien que tenga pues esté dentro de una carrera como, no sé, producción de contenido o cosas por el estilo, que ya será más artística. Normalmente nosotros estamos enmarcados en dos grandes conjuntos. En la carrera nosotros aprendemos sobre ciencias formales y ciencias fácticas. Y dentro de las ciencias formales está toda la ciencia que tiene que ver con la construcción del pensamiento, es decir, la lógica, la matemática, la lingüística. Ojo, cuando hablo de la construcción del pensamiento no estoy hablando de filosofar, sino cómo las diferentes culturas estructuran su pensamiento. Si yo lo veo desde el punto de vista de la lingüística, por ejemplo, los que somos de habla hispana, nosotros normalmente pensamos primero en el objeto y luego en sus características. Otras culturas como las anglosajonas piensan primero en las características y luego en el objeto como tal. Entonces, fíjense que esas estructuras de construcción del habla a la vez es construcción del pensamiento. Nosotros generalmente, pues, digamos, construimos nuestras ideas a través de el pensamiento, es decir, cuando hablamos solitos, empezamos ahí a pensar, a meditar, la matemática, la lógica, toda esa parte como la trigonometría, etcétera, entran dentro de esas ciencias formales. Las ciencias fácticas ya tienen que ver con el estudio del mundo que nos rodea, tiene que ver con la naturaleza, tiene que, entonces, ahí vamos a encontrar la física, la química, la biología, en fin. Las ciencias biosociales, que tienen que ver con esa parte de cómo nosotros nos relacionamos, pero desde el punto de vista de nuestra biología, como antropología, demografía, psicología social, etc. Y las ciencias sociales, que ya tienen que ver con el estudio como tal de la sociedad humana en sus diferentes aspectos, cómo se interrelacionan en sociología, cómo se dan esas relaciones a nivel económico entre los diferentes seres humanos, economía, cómo los seres humanos transfieren información a las generaciones futuras, educación, ciencias políticas, historia, etc. Entonces, fíjense que pues nuestras diferentes carreras lo que hacen es que toman diferentes elementos tanto de las ciencias formales como de las ciencias fácticas y en algunos casos incluso a nivel humanística y artística para
que nosotros podamos desarrollar un conjunto de conocimientos que nos permitan encontrar soluciones a los problemas que encontramos en el día a día. Y entonces nosotros nos vamos a encontrar dos grandes vertientes en cuanto a los tipos de investigación. Y no quiere decir que alguna sea mejor que otra, simplemente cada una tiene su espacio. Luego nos podemos preguntar, ¿qué es mejor, la ciencia básica o la aplicada? La ciencia básica, entendiendo esta como aquel tipo de investigación que se hace simplemente por generar nuevo conocimiento, aprender algo nuevo. Mientras que la ciencia aplicada es aquella que busca responder la pregunta a si se puede solucionar o qué tanto se puede solucionar un problema a partir de la aplicación de ciertos conocimientos. Entonces, nosotros a nivel profesional, como digamos somos profesionales en formación, nosotros normalmente aplicamos eso, ciencia aplicada, ¿no? Ya en las universidades, los físicos, los químicos, pues sí se dedican a hacer ciencia básica, pero no quiere decir que una sea mejor que la otra, no, cada una tiene su espacio y las dos son igual de importantes. Voy a poner un ejemplo. No sé si aquí alguno ha escuchado o ha visto algo sobre la álgebra de Boole. ¿Ninguno? Bueno, el álgebra de Boole es esa álgebra, esa matemática que es en la cual solamente abarca el conjunto de los números binarios, es decir, cómo se suman, restan, multiplican, dividen números binarios, sus propiedades, sus diferentes operaciones, etc. Resulta que esa álgebra pues la desarrolló el señor Boole por allá a finales de los 1800, pero cuando él desarrolló eso era muy bonito y todo, pero pues no servía para un carajo, no servía para nada. 100 años después, con el desarrollo de las primeras computadoras, la base lógica del funcionamiento de las primeras computadoras, o bueno, no de las primeras, hasta el día, es el álgebra de Boole, ¿sí, no? Entonces, los computadores funcionan en función de las leyes, reglas y operaciones del álgebra de Boole. Cuando las computadoras cuánticas se masifiquen, si es que algún día se llegan a masificar, llegan a tener el mismo nivel que tienen los computadores portátiles o los celulares, lo cual sería una locura. Imagínense un celular cuántico que haría uno con una cosa de esas. Yo me imagino que ya no será la cajita que tenemos ahora, será como una especie de manilla y todos utilizaremos lentes de contacto en los ojos donde veremos pantallas o gafas o cosas así. Así me imagino yo el futuro. Yo me imagino un futuro en donde los celulares van a ser un dispositivo como una especie de smartwatch, donde ya no van a existir pantallas porque las vamos a tener en los ojos, ya sean con lentes de contacto o lentes normales que nos den una experiencia de realidad aumentada, y van a ser unos dispositivos con inteligencia artificial avanzada. Es como si tuviésemos un ángel ahí al lado de nosotros y pudiésemos hablar con él, como si tuviésemos un asistente en tiempo presente, como un mejor amigo virtual, me imagino yo, que uno viene, se encuentra con alguien, no se acuerda, pero por el tono de voz se da cuenta que uno no se está acordando, te dice, ese es fulanito, lo conociste en el colegio, ay, hola, ¿cómo estás? No te vi tantos años desde que nos graduamos. Entonces, digamos, así es que yo me imagino el futuro. No sé si estaré vivo para verlo, de pronto mis hijos, mis nietos lo vean, pero pues, ese es el futuro que yo me imagino. Listo. Entonces sigamos avanzando. Entonces una vez que ya tenemos claro que pues las dos son útiles y que porque respondamos una pregunta hoy y aparentemente el conocimiento que generamos hoy no tiene aplicación al día de hoy, no quiere decir que 100 años después no tenga aplicación, como lo que sucedió con el álgebra de Boole. Y una aplicación bastante importante. Y es que nosotros nos vamos a dar cuenta que dentro de la investigación existen dos grandes vertientes en cuanto a las formas de investigar. Están las investigaciones cuantitativas y las investigaciones cualitativas.
Aunque hay que hacer la aclaración que también existen las investigaciones mixtas, es decir, que tengan ambos componentes, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Las investigaciones cuantitativas parten de datos, números, es decir, se utilizan instrumentos, se recolectan datos, esos datos se procesan, se analizan, ¿no? A partir del análisis de esos datos se deducen, pueden ser ecuaciones, bueno, gráficas, curvas, comportamientos, leyes, que lo que se busca es que se cree una generalización de las mismas. Por ejemplo, supongamos que nosotros hacemos el experimento de caída libre en un tubo al vacío, diferentes elementos, papel, hierro, diferentes cosas, y repetimos ese experimento a diferentes alturas sobre el nivel del mar. Seguramente vamos a encontrar que los datos, cuando los grafiquemos, nos va a arrojar una curva y que la ecuación de esa curva, teniendo en cuenta un margen de error, nos va a dar la ecuación de caída libre, y a partir del análisis de esos datos, muy seguramente encontraremos allí la constante de gravedad. Entonces son experimentos particulares, pero que buscan generalizar algo mayor, ¿no? Mientras que la investigación cualitativa trata de palabras. Se dice que mientras la investigación cuantitativa es objetiva, porque parte del análisis objetivo de datos, la investigación cualitativa es más subjetiva porque parte de las palabras. Es decir, el investigador que observa el fenómeno lo describe con sus palabras y lo explica con sus palabras, y pues si otro investigador está viendo el mismo fenómeno, pueda que el otro investigador vea otras cosas distintas y dé una explicación distinta. Por eso se dice que es subjetiva, depende del investigador. Esta trata de, digamos, indagar, ¿no?, sobre ese fenómeno en sí y entenderlo. No trata de generar leyes porque trata unos fenómenos muy particulares que generalmente son fenómenos no determinísticos, es decir, son fenómenos que no son repetibles y también, por lo tanto, no trata de generalizar. Ahora un pequeño ejemplo de una investigación cualitativa. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar a los psicópatas, ¿sí? ¿No? Los psicópatas, esos son casos muy raros, ¿verdad? Aparece uno como cada 10 años en algún país del mundo. Y normalmente, pues cuando aparecen es un gran escándalo porque hacen muchas barbaridades. Pero pues nosotros no sabemos si es que se crean por temas genéticos, si se crean por temas de ambiente, porque hay psicópatas, sociópatas de todas las características que vienen de ambientes pudientes, que vienen de ambientes muy deteriorados, que tienen temas genéticos, que no tienen temas genéticos, en fin, no hemos podido determinar eso. Entonces, ese tipo de investigaciones hacen parte de las investigaciones cualitativas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Ninguna? Ok. Y entonces nosotros vamos a tener un gran reto, por eso es que les estoy diciendo que hagan grupos, porque vamos a tener que elegir un tema de investigación y tiene que ser un tema interesante para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a gastar una gran cantidad de tiempo indagando sobre ese tema, ¿sí, no? Por eso es que una de las cosas que yo les digo es que pregúntense ustedes, porque uno muy raramente se pregunta, pregúntense ustedes en qué soy bueno y qué cosas me apasionan, ¿no? Y en particular en qué soy bueno dentro de lo que estoy desarrollando en la profesión que estoy estudiando, ¿no? Porque generalmente a nosotros nos preguntan, venga, ¿usted para qué es malo? Y uno responde rapidísimo, pero cuando nos preguntan en qué somos buenos, pues generalmente la mayoría de personas lo duda, o sea, no hacemos el ejercicio o la introspección de preguntarnos a nosotros mismos, venga, ¿para qué soy bueno? ¿Ya? Seguramente uno le dice a un niño chiquito, y un niño chiquito sí de pronto le dirá que es muy bueno para patear bola o alguna cosa, o para colorear. Cuando uno es chiquito tiene más
esa concepción, porque uno no se compara tanto con los demás como cuando está grande. Pero pues yo sí les hago la reflexión que se pregunten eso, ¿para qué es bueno? ¿Listo? Y es que nosotros le vamos a dedicar mucho tiempo a esto y es el tipo de lecturas que nosotros vamos a hacer no es que sean precisamente obras de Gabriel García Márquez. Entonces, por eso desde ya les estoy diciendo, armen grupos, empiecen a pensar en un tema, porque pues ustedes le van a dedicar tiempo, esfuerzo, energía a esto, y pues generalmente encontrar un tema de investigación no es tan fácil como uno cree. Generalmente cuando uno va a hacer un proyecto de grado, pues una de las cosas en las que más se demora es en buscar un tema de investigación. ¿Y qué es lo que sucede? Que inicialmente ese tema de investigación es así como difuso, como etéreo, como que no lo encontramos bien qué es lo que es, o sea, tenemos una idea de, pero no somos capaces de definir de forma sintética, puntual, qué es lo que queremos hacer. Una analogía sería que ese tema de investigación es como una galaxia y una galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas y cuando nosotros dentro de ese tema por fin nos decidimos a resolver un problema desde el hacer de nuestra profesión, entonces ya se convierte en un cúmulo de estrellas. ¿Listo? Ese cúmulo de estrellas, pues básicamente lo que están haciendo es que están representando un montón de consecuencias de ese problema. Y cuando nosotros finalmente decidimos qué pregunta de investigación vamos a responder, ya le estamos apuntando a esa estrella en particular. ¿Por qué? Porque en la investigación aplicada uno no pregunta cosas como ¿cómo se puede resolver el problema A? Eso no tiene lógica dentro de una investigación aplicada y menos dentro de una investigación en un proceso, digamos, de pregrado, por decir algo. ¿Por qué? Porque esa solución parte de su criterio profesional. Dígame, si usted fuese empresario, para usted sería lógico pagarle a un profesional para que uno haga una investigación para preguntarse cómo puede resolver el problema. No, usted va a contratar al profesional para que le haga el proyecto que le resuelva el problema y va a proponer una solución a partir de su criterio profesional, de su expertise, de su conocimiento. Lo que sí deberíamos preguntar es qué tanto mejoró o disminuyó el problema a partir de la implementación del proyecto tal. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta cómo son el tipo de preguntas de investigación que vamos a plantear. ¿Listo? A mí me gusta mucho también hacer la analogía como con una nube, ¿no? Que esa idea original es como una nube, que no tiene forma, que es como etérea, y que a medida que nosotros vamos adquiriendo conocimiento, a medida que nosotros vamos ejecutando esa etapa de preparación de la que hablábamos nosotros cuando hablábamos de la creatividad, en esa etapa de preparación, nosotros vamos adquiriendo conocimientos para que se vaya gestionando esa etapa de incubación en la cual nosotros vamos a ir como condensando esa idea, ¿no? Ya no es una nube, sino que empieza a volverse como un charquito de agua, ¿verdad? Que puede ir como cambiando de forma y a medida que nosotros vamos leyendo, nos vamos preparando y vamos meditando sobre el tema, esa idea se va volviendo cada vez más sólida, más sintética, hasta que se convierte en un culto hielo, es decir, hasta que se convierte en un tema o un título de investigación puntualmente dicho, ¿no? Y, un segundito, y para ello, pues, hay que generar todo un proceso, y ese proceso no es como simplemente subir escalones y ya, sino que es un proceso en espiral, me gusta decirle. Es un proceso en el cual nosotros planteamos un tema, empezamos a buscar información de ese tema y a medida que vayamos encontrando información sobre ese tema, nosotros lo vamos replanteando. Entonces, replanteamos el tema, buscamos más información, lo volvemos a replantear y así sucesivamente hasta que ya llegue a ser un tema de investigación conciso, congruente.
¿Listo? Ahora, la pregunta válida es la siguiente. ¿Será que yo puedo leer cualquier información? ¿Será que cualquier información me vale para yo construir el conocimiento necesario para plantear ese tema de investigación o para escribir algún trabajo en la línea de investigación? Y la respuesta obviamente es no. ¿Cuál creen ustedes que es la característica que debería tener una fuente de información para que esta sea una fuente de información que nosotros podamos utilizar? ¿Cuál creen? ¿Quién me cuenta? ¿Nadie? ¿Todos mudos? Profe, artículos científicos. Esa es una fuente de datos. A lo que yo voy es, ¿cuál creen que debe ser la característica para que nosotros podamos utilizar una fuente? Creo que de pronto tener claro el tema para poder investigar sobre el mismo. Vamos a hacer una cosa. Si yo le digo a su merced que usted, supongamos que usted quiere en este momento ser mi abogada, ¿listo? Y yo voy para juicio. Entonces yo le digo, no, es que resulta que según el artículo tal, yo no he hecho nada. ¿Listo? ¿Usted qué es lo primero que hace? Pues ir a buscar el artículo, leer realmente qué es lo que dice el artículo, investigarlo para saber si tiene razón o no. Claro, ¿sí o no? Es decir, usted lo que busca es validar la información, ¿sí, no? Y no es cualquier información, es información verídica. No va a ser que yo me esté inventando por allá un artículo. Lo mismo pasa con los tipos de fuentes de información. Son fuentes de información verificadas. Es decir, existe un ente, una organización que validó y verificó y da fe de esa información. Y entonces nosotros nos vamos a encontrar tres tipos de fuentes. Vamos a encontrar las fuentes de tercer nivel o terciarias, las fuentes de segundo nivel o secundarias y las fuentes de primer nivel o primarias. Voy a empezar con las fuentes de tercer nivel. Las fuentes de tercer nivel son fuentes no verificadas. No están verificadas las fuentes de tercer nivel. Dícese foros, páginas web X, páginas web de empresas, Wikipedia, enciclopedias en general, foros, etcétera. Informaciones no verificadas, por ejemplo, como la de los periódicos, la de las revistas, son informaciones no verificadas. Y más hoy en día, en donde lo que prima es el clickbait, entonces el que saque primero el titular más amarillista, ese es el que más gana y no el que tenga la información más fiel. Entonces, fuentes como la de los periódicos, esto del Tiempo, El Espectador, Revista Semana, Cambio, etcétera, 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 no son fuentes fidedignas. Lo que sí le puede servir a esa fuente de tercer nivel es que usted vaya y mire qué fuente está utilizando esa fuente de tercer nivel para ver si esa fuente es de primer o segundo nivel y que usted pueda utilizar esa fuente. Pero las fuentes de tercer nivel no se utilizan en nuestros trabajos. Nosotros las utilizamos para tener un primer acercamiento a un tema cuando no lo conocemos, como para dar los primeros pininos. Pero usted nunca en su trabajo, óigame bien, nunca va a citar una fuente de tercer nivel. Usted cita una fuente de tercer nivel y usted queda como la persona más escueta, la persona, mejor dicho, más irresponsable, más mediocre del mundo cuando utiliza una fuente de tercer nivel en su trabajo. Eso es peor que no citar. Entonces, y citar y no citar es gravísimo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Las fuentes de segundo nivel sí son fuentes verificadas. Son los libros de texto que nosotros utilizamos para estudiar. Ya los libros de física, de química, de historia, de programación, etc.
esos libros sí pasan por procesos de verificación de pares académicos. ¿Listo? Las fuentes de segundo nivel en realidad lo que hacen es coger información de fuentes de primer nivel y ponerlas de forma didáctica para que sea más fácil para nosotros entender los conceptos. Seguramente va a ser más fácil entender los conceptos de física a partir de un libro de física que leyéndose el artículo original de Isaac Newton, ¿no? Y tenemos las fuentes de primer nivel. Las fuentes de primer nivel son reportes de investigación, es decir, directo del horno. Son reportes de investigación, dícese, artículos resultado de investigación, capítulos de libros resultado de investigación, libros resultado de investigación, trabajos de grado, tesis, reportes gubernamentales, es decir, todos estos reportes que lanzan los ministerios, que lanza el DANE, son datos verificados, eso usted los puede utilizar como fuentes de primer nivel. ¿Listo? Entonces, en síntesis tenemos 3 tipos de fuentes, primarias, secundarias y terciarias. Las terciarias no las vamos a utilizar en nuestros trabajos escritos nunca jamás en la vida, así aparezca Godzilla mañana en Cartagena, no se pueden utilizar y solamente vamos a utilizar para nuestros trabajos fuentes de primer y segundo nivel. ¿Listo? ¿Queda claro esa parte? ¿Cuáles son las fuentes que podemos utilizar para nuestros trabajos? Muy bien. Entonces, claro, ya sabemos qué tipo de fuentes podemos utilizar y cómo las buscamos. Pues para buscar la información, nosotros utilizamos lo que se conoce con el nombre de palabras clave, ¿no? Si yo quisiera hacer una investigación sobre accidentes automovilísticos por uso del celular, seguramente mis palabras clave serían automóvil, celular y accidente. ¿Okay? Y con justa razón, también nos podemos preguntar entonces, hey, ¿en dónde busco yo la información? Un momento, voy a cerrar esta acá, voy a abrir otra presentación que tengo aquí para hablar más de este temita. Y lo tengo aquí a la mano. ¿Está viendo? Y vamos compartiendo. Ustedes pueden ver allí la diapositiva. ¿Me confirman, porfis? ¿Si ya la pueden ver? Excelente. Y entonces, Sí, claro, muchas gracias. Entonces, claro, pues ya sabemos qué tipo de información podemos usar, ya sabemos que para hacer la búsqueda vamos a utilizar las palabras clave, que son las palabras principales que están relacionadas al trabajo, pero pues cabe la justa duda de, venga, profe, ¿en dónde encuentro yo esas fuentes de primer y segundo nivel? Que es que yo busco en Google y no me aparece nada. Y está en lo cierto. Si usted lo busca en el navegador normalito, puede que le aparezcan, pero muy poquitas. ¿Listo? Estas fuentes de primer y segundo nivel se encuentran en los repositorios académicos. El más conocido es Google Académico. ¿Listo? Pero existen muchos. Está Elsevier, Scopus, Springer, ResearchGate, en fin. Hay cualquier cantidad de repositorios académicos. Ustedes en la biblioteca de la CUN tienen acceso a cualquier cantidad de repositorios académicos. ¿Algunos de ustedes han entrado a la biblioteca de la CUN? ¿Ninguno? Entren a la biblioteca virtual y van a ver que hay un montón de repositorios académicos. Y hay dentro de esos repositorios, siempre hago publicidad porque es que de verdad me encanta. Esto es de los mejores repositorios que lo he visto en la universidad. Hay uno que se llama Pasa la Página, pero esto es más de ocio, ¿no? Ahí ustedes, en ese repositorio de Pasa la Página, en la biblioteca de la CUM, van a encontrar diferentes revistas, van a encontrar revistas Forbes, Computer,
National Geographic, viajes, Cody, muy interesante, Rolling Stone, Newsweek, en fin, todas esas revistas que a uno le gustaría tener en una tarde para no estar scrolleando TikTok y construir cultura general. Esas revistas, se las recomiendo. Cuando yo era pollito, que no había redes sociales, lo que uno hacía era comprar revistas para matar el tiempo. Sentado en la tarde a revistear y no a mirar TikTok. Bueno, entonces nosotros vamos a buscar utilizando las palabras clave en los repositorios académicos. ¿Listo? Y en esos repositorios académicos, las búsquedas, no solamente vamos a utilizar las palabras clave, sino que vamos a utilizar algo llamado búsquedas lógicas o booleanas. ¿Qué sucede? Que si yo coloco en Google Académico, por ejemplo, automóvil, accidente y celular, seguramente me van a salir resultados que solamente hablen de automóviles, o resultados que solamente me hablen de accidentes de automóviles, o me van a salir resultados que hablen de accidentes con celulares, pero no de lo que yo estoy buscando. Entonces, para unir los criterios de búsqueda, entonces utilizamos el operador AND, AND. Es decir, nosotros podemos escribir carro, AND accidente, AND smartphone o teléfono celular, como quieran decirle. Y entonces lo que va a pasar es que solamente me va a arrojar los resultados que tienen las tres palabras, los tres criterios. ¿Listo? Y entonces eso me va a filtrar un montón de información que no me servía y me va a mostrar una cantidad mayor de información que sí me sirve. ¿Listo? Por eso es que todos los artículos científicos tienen palabras clave. Y lo que hace esta estrategia de utilizar búsquedas lógicas o booleanas es precisamente buscar los artículos que tengan las palabras clave que nos interesan a nosotros. ¿Okay? Pero pues como es normal, cualquiera se lo puede imaginar y con toda la lógica del mundo puede suceder que algún investigador no puso carro, sino que puso automóvil o vehículo, o no puso accidente, sino que puso colisión o siniestro, y no puso teléfono, sino que puso smartphone o teléfono celular. Entonces, en esos casos, nosotros lo que hacemos para ampliar nuestra búsqueda y que tengamos más resultados es colocar los sinónimos. Y esos sinónimos los agrupamos entre paréntesis y los relacionamos con la palabra or. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, carro, and, accidente or collision, estando el mismo criterio que relacionen sus sinónimos entre paréntesis, and, y entre paréntesis el mismo criterio relacionando sus sinónimos, teléfono or smartphone or teléfono celular, y así sucesivamente. ¿Listo? Y por último, dentro de las búsquedas lógicas o booleanas, tenemos las comillas dobles. ¿Para qué nos sirven las comillas dobles? Cuando un criterio de búsqueda está formado por más de una palabra. Por ejemplo, teléfono celular en español, ¿no? Porque en inglés es una sola palabra, o teléfono inteligente. ¿Listo? Entonces, en esos casos, nosotros cogemos ese criterio que está conformado por más de una palabra y lo colocamos entre comillas, de tal forma que el buscador lo va a tomar como un criterio único. ¿Listo? Entonces, para eso son los operadores booleanos para nosotros realizar nuestras búsquedas cuando vayamos a utilizar información. Y normalmente el estudiante cuando tiene que buscar información siempre me dice, profe, es que no encuentro nada, es que simplemente están colocando las palabras separadas ahí en el Google Académico y obviamente no encuentran nada. No, tienen que hacer la búsqueda utilizando los operadores booleanos para poder obtener los resultados que están buscando. Y aún así a veces también cuesta. Y hay que escribirlo en inglés, profe. ¿Señor? Hay que escribirlo en inglés también. No, lo puedes poner and, or, así normalito. Ah, las palabras en inglés sí ayuda bastante ponerlas en inglés.
Uno la puede poner en español, pero de verdad es que sale mejor ponerlas en inglés porque la mayoría de los trabajos están en inglés. Entonces, pues ustedes pueden buscar las palabras que hay en español, luego traducirlas y hacer la búsqueda en inglés. Yo eso les recomiendo, porque en español hay muy poquito. Y es más, si pudieran hacerlo en mandarín hasta les iría mejor porque los chinos escriben muchísimo. Crean. Bueno, eso en cuanto a el tipo de fuentes, en dónde las encontramos y cómo las buscamos. Ok, yo busco la información, ahora, ¿qué hago con ella? Resulta que cuando nosotros hacemos una investigación, el tema de gestionar esa cantidad de información puede ser realmente abrumador. ¿Ya? Yo lo que les recomiendo a los estudiantes es que utilicen un gestor de referencias. ¿Cuál? El que ustedes quieran. Si me dicen, profe, ¿cuál me recomienda su merced? Ya claro, es una recomendación, no es una camisa de fuerza ni una obligación. Yo les recomiendo el Mendeley. ¿Por qué? Porque el Mendeley, primero, es gratis. O sea, no me cobran nada, me lo dan gratis. Segundo, para utilizar el Mendeley, tengo que crear una cuenta en el Sevier, que cuando yo pongo ahí en el buscador de Google Mendeley, me manda a la página Mendeley y me dice crear cuenta, yo la creo allí, y tiene la ventaja que yo puedo instalar el Mendeley en, no sé, en mi computador en la universidad, en mi computador en mi casa, en el computador de mi trabajo, y entonces si descargo un documento en el computador de la universidad, lo voy a tener disponible en todos los computadores en donde tenga instalado el Mendeley y me conecte con mi cuenta. Entonces no tengo que estar cargando USBs de un lado para otro, sino que simplemente lo descargo allí y él ya se sincroniza con mi cuenta y voy a tener la fuente allí disponible. Ventajas del Mendeley, que usted simplemente descargó el documento de, no sé, de Google Académico, lo agregó al Mendeley, se puede arrastrar, dependiendo de su versión de Windows, ahí al Mendeley, y el Mendeley extrae los metadatos del artículo, es decir, quiénes son los autores, el año, el título, la revista, extrae los metadatos. Entonces usted puede revisar los metadatos y verificar que estén bien, y el Mendeley tiene un complemento para el Word. Entonces usted puede instalar ese complemento en el Word y todos los documentos que usted descarga a su Mendeley puede citarlos directamente en el Word, simplemente lo escoge y lo da a citar, y ya después de eso, cuando termina, escribe una sección de referencias, coloca el cursor, le da insertar bibliografía y le coloca la bibliografía de forma automatizada en normas APA o la que usted quiera, porque digamos, te permite citar en diferentes formatos como APA 6, APA 7, IEEE, Vancouver, etc. Y les permite generar la bibliografía de forma automatizada. Eso les mostraría, pero pues como tengo mi computador dañado, no lo tengo instalado acá. No obstante, hay cualquier cantidad de 5.274.000 videos tutoriales de cómo utilizar el Mendeley en YouTube. Entonces yo les recomiendo que lo descarguen, que instalen el complemento del Word. Para instalar el complemento del Word lo único que necesitas es tener una cuenta de Microsoft, ¿no? Porque el complemento del Word lo instala desde el Microsoft Store. Entonces para poderlo utilizar te va a pedir que te logues desde tu cuenta de Microsoft y que también en tu web tengas ahí sincronizado o te hayas logado con tu cuenta de Microsoft para que cuando le des adquirir se te instale allí automático en tu Word. Y una vez que lo tengas allí, de verdad que es muy sencillo utilizar, porque tú abres el Word, te vas a la pestaña referencias, ahí te va a aparecer el loguito Mendeley, te das clic allí, se te abre la ventanita ahí a un lado, te logueas con tu cuenta del Sevier y voilà, tienes todas tus citas allí, nada más la buscas, haces clic en ella y ahí te queda la cita automática y al final puedes meter todas las referencias. Entonces de verdad que vale mucho la pena, entonces yo se los recomiendo, mírenlo, vale la pena. No es el único gestor de referencias, hay muchísimos, hay otros que también son gratis, pero pues este es muy sencillo de utilizar, es muy intuitivo.
versus la opción de hacerlo manualmente, pues de verdad que sí vale mucho la pena hacerlo con esto. Bueno, redondeando. Se me corrió una eléctrica, pero bueno. Redondeando lo que nosotros hemos hablado, nosotros vamos a partir de un tema que yo sé que originalmente debe ser muy etéreo. ¿Listo? Nosotros lo que queremos es resolver un problema dentro de esa temática a partir del hacer de nuestra profesión. Entonces, nuestro proyecto debe plantear una solución a ese proyecto desde el hacer de nuestra profesión. ¿Sí, no? Y obviamente nuestra pregunta de investigación debe responder a qué tanto éxito tuvimos en resolver el problema, y para ello tenemos que tener claras las variables de éxito del problema o del proyecto. Y eso pasa por las variables dependientes e independientes, es decir, las causas y consecuencias del problema. ¿Listo? Entonces, una cosita que nosotros podemos hacer en ese aspecto, permítanme un segundito, así voy a abrir esta. Voy a cambiar acá la presentación, presentar acá un documento de Office. Aquí está. Todos lo pueden ver. Voy a ver aquí donde le doy más zoom. ¿Todos ven ahí? Sí. Aquí abajo. Lo más grande. Entonces resulta, pasa y acontece que nosotros, pues, vamos a querer entender mejor el problema que nosotros vamos a resolver. ¿Listo? Y para ello vamos a utilizar una herramienta comúnmente conocida como árbol de problemas. ¿Listo? El árbol de problemas es un gráfico, no es una serie de letricas allí como las que saca ChatGPT, sino que es un gráfico en donde el tronco es el problema que queremos resolver desde el hacer de nuestra profesión, ¿sí, no? Y las raíces son las causas del problema. Las raíces son las causas del problema. Pues las raíces son las causas de dicho problema. Y las ramas, dice una de más. No dice de más. Y las ramas son las consecuencias de dicho problema. Vamos a hacer pongamos esto así. Entonces las ramas son las consecuencias. Las ramas son las consecuencias del problema. ¿Listo? Y entonces nosotros lo que vamos a tener no tiene flecha. Entonces nosotros lo que vamos a tener es que vamos a tener un problema que puede tener diferentes causas, ¿no? Pero ese problema también genera diferentes consecuencias, ¿no? Ese problema genera diferentes consecuencias. ¿No? Nosotros vamos a tener esa situación. ¿Okay? Y esto es muy importante de entender porque resulta que nosotros vamos a tener que escoger una causa y una consecuencia principal. ¿Listo?
Profe, ¿cómo así que una causa y una consecuencia principal? Bueno, la causa principal va a ser la causa a la que más claramente su proyecto va a atacar. Y la consecuencia principal va a ser una consecuencia que usted pueda medir. Y ojo con lo que le estoy diciendo, es que usted como estudiante tenga la capacidad de medir dicha consecuencia del problema que usted quiere resolver desde el hacer de su profesión. Es decir, no basta con que sea medible. ¿Listo? La velocidad de la luz es medible. Ahora, la pregunta es, ¿está usted en capacidad de desarrollar un instrumento de medición para medir la velocidad de la luz? Esa respuesta se la tiene que responder a usted mismo. ¿Vale? Y entonces, esa consecuencia principal que nosotros tenemos que distinguir en nuestro árbol de problemas, ¿no? Debe ser una consecuencia que yo como estudiante, ustedes como estudiante, como equipo, puedan medir. Entonces, escogen un tema, plantean un problema que solucionar a partir del hacer de su profesión, analizan las causas de dicho problema, tienen que ser causas coherentes, ¿no? Si ponen en cualquier cosa, yo soy el primero que digo, esto acá no es lógico, y las consecuencias de dicho problema, y que esas consecuencias obviamente deben ser medibles, pero hay una que debe ser medible por usted, que va a ser la consecuencia principal. ¿Listo? Esto que estamos viendo acá es lo que se conoce con el nombre de árbol de problemas y es el insumo principal para la construcción de un planteamiento de problema. ¿Listo? Que es lo mínimo que uno debe poder hacer para entender qué es lo que uno quiere hacer y qué problema quiere resolver cuando va a plantear un tema de investigación. ¿Listo? Ese planteamiento de problema es casi que un mini ensayo prácticamente. ¿Ok? Y en ese orden de ideas, pues nosotros vamos a tener que plantear, pues, cómo construir de forma adecuada un título de investigación. ¿Listo? Profe, ¿cómo así que tenemos que mirar cómo plantear un título de investigación? ¿A qué se refiere? Es que no puedo colocar cualquier título que yo quiera y la respuesta obvia es que hay una forma correcta de hacerlo. ¿Listo? Y ese título debe ser diciente de lo que yo quiero hacer con mi proyecto. ¿Listo? Cuando yo lea el título debería entender completamente de qué va el proyecto. ¿El título es un párrafo? No. ¿Es una explicación? No. El título es una oración. ¿Ok? Es una oración. Y en esa oración yo debo ser capaz de decir de qué trata mi proyecto. Y para que eso se cumpla, pues yo debo ser capaz de responder las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, con qué y o con quién dentro de ese título. Es decir, la respuesta a esas preguntas debe estar allí de forma implícita. No es que yo voy a escribir, digamos que dichas respuestas, sino que esas respuestas están allí de forma implícita. Y eso me va a permitir poder plantear un proyecto de forma mucho más eficiente. O el título del proyecto, por lo menos de forma más coherente, ¿no? Entonces, permítame un segundito ya para ir cerrando. ¿Listo? Un segundito, porfis. Yo lo tengo aquí. Tan, tan. Profe, esta información la carga hoy mismo. Sí, esto ya ahorita que termine la sesión ya se las cargo ahí en el campus digital. No se preocupen. Se las cargo para que las tengan allí disponible. Ya está.
Que se me hizo la carpetita donde tenía eso. Trum, trum, trum. Se me perdió la carpeta. ¿Qué se me hizo? Ay, sí, un segundito, porfis. Yo la encuentro porque sí les quiero mostrar la información para que la tengan allí bien clara. Aquí en... Segundito. Tico porfis. La puse. Está acá. Así está acá. Está la carpeta de... Tan, 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 tan. Acá en estas que está. Aquí. Desktop. No va a perder más tiempo. Hagamos acá el ejemplo. Más bien. Bueno, aquí a volverles a poner la siguiente. Esta. ¿Listo? ¿Y todos la ven? Sí. ¿Y todos la vemos? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Ah, vale, gracias. Entonces, para resumir, ok, nosotros queremos responder las preguntas que, cómo, cuándo, dónde, con qué, yo, con quién. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el qué? El qué hace alusión es a la naturaleza del proyecto. ¿De qué trata el proyecto? Ese es el qué. ¿Listo? El cómo hace alusión a la técnica, estrategia, metodología, tecnología, que yo utilizo para solucionar el problema. ¿Listo? El cuándo hace alusión a la causalidad. ¿Qué causa el proyecto? Es decir, ¿cuál es el problema que soluciona? Digamos aquí causalidad. Okay. ¿Dónde acota a nivel geográfico o espacial y el lugar en donde se desarrolla el proyecto? ¿Y con qué y o con quién hace alusión a los elementos y o participantes del proyecto? Pues supongamos
y aquí voy a colocar título. Supongamos lo siguiente. Yo soy ingeniero electrónico, ¿listo? Y yo quiero solucionar un problema. Entonces yo cuando era pequeñito tuve un perro, el perrito se perdió y ya yo no quiero que más nadie vuelva a sufrir por la pérdida de una mascota. Entonces, como yo soy ingeniero electrónico, yo quiero plantearme cómo solucionar ese problema desde el hacer de mi profesión, que es la ingeniería electrónica. Entonces yo digo, ay, si hago algún dispositivo que uno se lo ponga ahí en el collar y que si el perro pues sale corriendo, yo con el celular pueda rastrearlo y encontrarlo. Listo. Entonces, antes de crear el título de mi proyecto, entonces lo que voy a hacer es responder estas 5 preguntas. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que yo quiero hacer a la larga? Es un sistema de recuperación de mascotas perdidas. Entonces voy a poner acá, sistema de recuperación. Listo. ¿Cómo lo quiero hacer? Pues por rastreo, por GPS, SRM. Listo. ¿Cuándo? Pues cuando el perro se extravíe, ¿no? Entonces, para recuperar, vamos, digamos acá, perros extraviados, ¿sí, no? ¿Dónde? Pues no me quiero complicar la vida, así que simplemente voy a decir que Bogotá. ¿Con quién y con quién? Bueno, ¿quiénes son los que participan? Los perros, ¿sí, no? ¿Con qué lo voy a ver? Con una aplicación móvil. Listo. Entonces ya respondí mis preguntas, ¿sí, no? Entonces ya acá yo lo que hago es que respondo mis preguntas, siempre teniendo en cuenta lo que les dije, ¿no? El qué hace alusión a la naturaleza del proyecto, el cómo, técnica, metodología, estrategia que yo vaya a utilizar o tecnología que yo voy a utilizar para resolver el problema, el cuándo, a la causalidad, es decir, el problema que quiero resolver, el dónde, acotarlo geográficamente, mientras más puntual sea mejor, con quién o con quién, individuos y elementos adicionales que planteen el proyecto. Entonces yo voy a crear el título de mi proyecto a partir de esas 5 respuestas. Y puede que el primer intento me salga un párrafo re grandote, pero si yo, digamos, lo pienso un poquito, lo puedo hacer en una sola oración muy cortica. Pues vamos a tratar de hacer eso. ¿Listo? Entonces, yo voy a plantear como título sistema de recuperación o pongamos así. Y, bueno, sí, sistema de recuperación de perros perdidos. O de mascotas, ¿no, profesor? Pues creo que un hámster le quedaría pues a un collar de esos grandotes, pero digamos que por eso planteo perros, ¿no? A través de rastreo por GPS, una app móvil en Bogotá. Entonces, fíjense, esto es una oración, pero me lo dice todo. ¿De qué trata el proyecto? Es un sistema de recuperación de perros perdidos a través de rastreo GPS, PCMR y una aplicación móvil en la ciudad de Bogotá. Y me dice todo, el problema que resuelvo, cómo lo resuelvo, en dónde lo resuelvo, los elementos que participan en él. Entonces, esto es uno de los ejercicios que nosotros tenemos que hacer para definir nuestro proyecto, es decir, sentarnos, pensar el tema, ¿no? Construir ese árbol de problemas. A partir de la construcción de ese árbol de problemas, entonces ya yo cuando vea mi título, que construyo mi título bien, voy a poder decir, hey, esta es la causa principal porque esta es la que más claramente ataca mi proyecto y mi consecuencia principal es esta porque es la que yo voy a poder medir y me va a dar un indicativo del nivel de éxito de mi proyecto. ¿No? Preguntas, dudas, inquietudes, mis estimados,
hasta allí. ¿Todo claro? Bueno. Entonces, hemos hecho un pequeño recorrido sobre las características principales de la investigación, los tipos de investigación, los tipos de ciencias, cómo buscar la información y dónde buscarla, cómo construir un árbol de problemas y cómo construir el título a partir de este. Entonces, hoy les voy a dejar la actividad, pero la actividad va a tener que ver con esto, con construir el árbol de problemas y el título. ¿Listo? Sí van a tener que hacer ahí una pequeña investigación, pero igual, pues, digamos que van a tener al menos 8 días para desarrollarla, entonces no deben de tener ningún inconveniente. Y recomendación, trabajen en grupo, no hagan la típica que hace uno de, tú haces esto, tú otro haces esto, y otro haces esto otro, porque les queda mal. ¿Listo? Citen y referencien, ¿ok? Que eso es muy importante. De todos modos, cualquier pregunta o inquietud, me la pueden plantear por el chat. Utilicen el chat para contactarme de primera línea. Hay un grupo, no digo que esté acá o que no esté, es de una ficha en particular, en que los estudiantes decidieron no utilizar el chat. O sea, generan un montón de correos que yo la verdad los reviso en día hábil cuando estoy sentado frente al computador. El chat, yo tengo el celular y en cualquier momento lo puedo leer. Entonces, no sé por qué no lo utilizan y están generando un montón de tickets y al final los tickets me los mandan a mí. Lo que les voy a responder es lo mismo que lo he dicho por los chats. Entonces, yo lo que les pido es que mejoremos la comunicación y que le bajemos 2 rayitas a la agresividad. Es eso. ¿Listo? Créanme que a mí eso no me va a ni me va a sumar, ni me va a restar, y los que se van a dar mala vida son ustedes cuando una cosa que se puede solucionar simplemente preguntándome por el chat rápidamente. Y lo peor es que son cosas que ya se hablaron en el encuentro sincrónico y que están ahí. La respuesta a lo que estaban preguntando está en el encuentro sincrónico porque se habló. ¿Listo? Entonces ya está habilitado el quiz y ahorita les subo la actividad. ¿Listo? ¿Cuándo está habilitado el quiz? Ese quiz está hasta el 24. Muchas gracias. ¿Listo? Vale. Sencillito, nada más 5 preguntitas del tema que subí la vez pasada. Nada, cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Bye. Listo, profe, todo bien. Gracias. Vale, nos vemos la próxima Gracias, semana. profesor. Bendiciones. Muchas A gracias. ustedes, adelante. ¿Alguien levantó la mano por acá? Creo, o me lo imaginé. No sé, no veo a nadie con la mano levantada. Listo, chicos, cuídense mucho. Bye. Profe, hasta luego. Muchísimas gracias. Bendición. A que estén muy ustedes, bien. cuídense mucho, ¿no? Listo, profe. Millones de gracias. A ustedes, bendiciones.